Muy buenas tardes, una vez más, bienvenidos a la reunión dominical de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ya están los hermanos preparados, estamos todo listo. Hay hermanos que nos avisaron que están llegando, así que pronto estaremos todos aquí, pero en honor a los que están a horario, comenzamos. Hoy es domingo 23 de julio del año 2023, así que esperamos tener una reunión totalmente llena de la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. A los que nos están viendo a través de las redes sociales, les saludamos también con la paz y la gracia de nuestro Señor. Y así como estamos, vamos a tener una breve palabra de oración en un llamado a la adoración. Así que les invito a que oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque siendo pecadores, tú diste la vida de tu Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Nos has llamado, nos has escogido desde antes de la fundación del mundo para ser tus hijos. Por eso, Señor, te damos gracias, te bendecimos y ahora rogamos que este tiempo de adoración esté guiado por ti, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros como es tu costumbre, trayéndonos y mostrándonos la verdad. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. A todos los hermanos, entonces, que se están conectando, una vez más, buenas tardes y bienvenidos. Allí vemos las conexiones que se van sumando. Comenzamos entonces cantando y lo vamos a hacer con el himno 723 de nuestro cancionero. No figura en ningún himnario, pero es conocido, se llama Reina Dios. A ver si estamos ahí. Lo vamos a poner en la pantalla para que todos lo puedan ver. Ahí estamos, ahora sí, ahí está. Ahora sí. Vamos a cantar entonces el himno Reina Dios. Hermosos son los pies sobre los montes de aquel que anuncia la paz, de aquel que trae las buenas noticias. Reina Dios, Reina Dios. No vimos hermosura ni atractivo en él, cuando en la cruz murió. Fue afligido, mas su boca no abrió. Redención consumó. Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios. Nuestro pecado lo hirió y magulló, nuestra transgresión lo derribó.
Señor nos rescató. Reina Dios, reina Dios, reina Dios, reina Dios. Venció la tumba con poder y gloria real, resucitó. El Señor hoy a la diestra del poder de Dios está, vivo está, vivo está. Reina Dios, 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 reina Dios. Amén. Saludamos a los que van llegando también. Ya llegó nuestro hermano más pequeñito. Y cantamos el himno 449 con una traducción propia nuestra, directamente del inglés. Just as closer, God with thee. Junto a ti, mi buen Señor. Yo soy débil, fuerte tú. Cristo, me guardas del mal. Satisfecho estaré con andar junto a ti, oh Señor. Junto a ti, mi buen Señor. Mi corazón suplica hoy, día a día junto a ti. Sea así, oh Jesús, sea así. Yo soy débil, mi Señor. Dame fortaleza hoy, pues seguro yo estaré cuando vas junto a mí, Salvador. Junto a ti, mi buen Señor. Mi corazón suplica hoy, día a día junto a ti. Sea así, oh Jesús, sea así. Háblame, oh mi Señor. Quiero oír tu dulce voz.
y saber qué quieres tú. Háblame, enséñame plenitud. Junto a ti, mi buen Señor, mi corazón suplicador, día a día junto a ti, sea así, oh Jesús, sea así. Sea así, oh Jesús, sea así. Amén, amén. Hacía rato que no cantábamos este himno. Se pierde la práctica. Sublime gracia. ¿Está para seguir? Sublime gracia, dulce son, que a mí, pecador, salvó. Perdido estaba yo, mas Cristo me halló. Fui ciego, visión me dio. La gracia me enseñó a temer, de miedos me libertó. Preciosa esa gracia fue para mí, la obra en que creí. Peligros, lucha y tentación, por gracia podré vencer. La gracia me libró de toda perdición y me lleva a su mansión. Dios ha prometido todo bien, su palabra esperanza es, mi escudo y mi porción, mi Cristo será, mientras dure mi vida aquí. La tierra como nieve derretirá, el sol ya no brillará, mas Dios, quien por su gracia me escogió, por siempre me sostendrá. Después de años mil de estar allí, brillando más que el sol, podremos cantar por tiempo sin fin las glorias del Señor. Podremos cantar por tiempo
sin fin. Las glorias del Señor. Amén. Hermano Nicanor, compartes la palabra, por favor. Muy buenas tardes a toda la iglesia, gracia y paz, también a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11 en adelante, ¿sí? Que dice la escritura así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el camino, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él un becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. 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 ¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Perdón por la demora, pero ya estamos aquí. Bueno, para continuar, vamos a continuar con el himno. Bien, ahora. Fuimos fieles. Y una para hermano, para compartir. Peregrinos somos de la vía estrecha, de los que precedieron nuestro andar, animando a los fieles, alentando a los cansados,
sus vidas atestiguan de la gracia que Dios da. Tan grande nube de testigos en derredor nos alientan la carrera a continuar, dejándole a aquellos que sigan tras nosotros la misma herencia de piedad y de fidelidad. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver les guíen a crecer. Nuestro ejemplo les motive a obedecer. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles. Cuando nuestros hijos miren el ayer, cuando nuestra vida quede muy atrás, la luz que dejemos ilumine sus senderos, que encuentren el camino de la fidelidad. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver les guíen a crecer. Nuestro ejemplo les motive a obedecer. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles. Y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver les guíen a crecer. Nuestro ejemplo les motive a obedecer. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Y hablando de la palabra que compartió el hermano Nicanor, el Señor muestra en su voluntad y en su propósito cómo atrae a los suyos, y cómo lo mostró con la palabra recién, como el Señor en esa frase, en esa palabra dice: muerto eras y ahora vives. Eso hace el Señor. El Señor, cuando nosotros volvemos al Señor, cuando nosotros vamos al Señor, cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, éramos muertos y vivimos ahora, vivimos para Cristo. Así que gracias, hermano, por la palabra recién. Bueno, continuamos con el himno que viene ahora. Pon tus ojos en Cristo. Himno 214 de Emilio Bautista. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él.
Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Muy bien, hermano. Ahora venimos con Señor, tú me llamas, himno 296, de Robert Jiménez. Y después vamos a ir con una hermana con alguna lectura bíblica. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre. Cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre. Cada día tú me llamas. Hermoso himno. Señor, tú me llamas. Bueno, ahora continuamos con una lectura bíblica que va a ser de la hermana Nela. Adelante, hermana. Hola, ¿qué tal, hermanos? Pastor, voy a leer Primera de Pedro, del 2 en adelante, a partir del 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa.
vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión en principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y al que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermana. Ahí decía la hermana en el texto que estaba leyendo, decía sacrificio agradable a Dios. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de Dios o practicamos alguna religión antes de conocer las Sagradas Escrituras. Nosotros tendemos, como en nuestro humanismo, a hacer lo que a nosotros nos parece de las cosas de Dios. Y en la Biblia especifica el sacrificio agradable, el sacrificio vivo agradable a Dios. Entonces, nosotros cuando llegamos a la verdad, conocemos qué cosas le agradan a Dios y qué cosas no le agradan. Por eso tratamos siempre de hacer todo conforme a su voluntad, porque todo está hecho por el consejo de su voluntad. Entonces, nosotros debemos someternos al Señor por su voluntad. Continuamos con el himno Vivo por Cristo, el himno 358. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Es de mi senda Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tú no soy de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió Él por mí. Siempre servirle, mi alma anheló, porque me ha dado tal prueba de amor. Yo hoy me rindo por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tú no soy de mi alma eterno Rey. Vivo siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas hablando de
fiel, constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Thomas O. Children, George Simpson. Ahora venimos con Haz lo que quieras, el himno 359. Y después vamos a preparar un hermano para que Marcela, que va a contarnos nuestra confesión de fe. Lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mira mi prueba, mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor, guía mi vida, Señor, aquí. De tu potencia llena mi ser, y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Hermoso himno. Ahora continuamos con la palabra de la confesión de fe de la hermana Marcela. Adelante. Hola a todos. Parece que, perdón, me salió muy. Hoy quería leerles, ven, esta es la confesión de fe, no sé si se ve ahí. Y en la parte de atrás, en este caso, de este librito, tiene un pequeño comentario que me pareció muy interesante para quizás las primeras personas que escuchan el tema de la confesión de fe que nosotros seguimos en la iglesia. Y el comentario dice así: este pequeño tomo no se presenta como una regla autoritativa ni como un código de fe, sino como una ayuda en casos de controversia, una confirmación en la fe y un medio para edificación en justicia. En él los miembros más jóvenes de nuestra iglesia tendrán un conjunto resumido de enseñanzas divinas y por medio de las pruebas bíblicas estarán preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos. No te avergüences de tu fe, recuerda que es el antiguo evangelio de los mártires, confesores, reformadores y santos. Sobre todo es la verdad de Dios, contra la que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Haz que tu vida adorne tu fe, haz que tu ejemplo adorne tus creencias, sobre todo vive en Cristo Jesús y permanece en Él, no creyendo en ninguna enseñanza que no haya sido manifiestamente aprobada por Él y sea propia del Espíritu Santo. Aférrate a la palabra de Dios que aquí es explicada para ti. Amén. Charles Spurgeon. Gracias.
Le damos gracias a la hermana Marcela. Si tenía algún texto bíblico, después también se puede leer. Así que bueno, vamos a continuar con el himno. Ya lo cantamos a este. Sí. Ya lo cantamos. Sí. Siguiente. Ahí. Ahí. Ahí seguimos. ¿Avanza? Oh, cuán dulce fiar en Cristo. Himno 377. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en mí. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Hermoso himno. Bueno, ahora vamos con el himno comprado con sangre por Cristo. Comprado con sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Librado por gracia infinita, yo sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo
Cristo yo siempre medito, jamás olvidarlo podré. Callar sus favores no puedo, a Cristo siempre cantaré. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los que les dará. Jesús Salvador en el cielo, mi ser con él siempre estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Amén. Ese himno lo cantamos por primera vez, pastor, ¿no? Es la primera vez que lo cantamos acá. Y falta un poquito de práctica, pero lo vamos a sacar porque ya lo conocemos al himno. Así que vamos a continuar. La hermana Marcela tenía para leer un texto bíblico. ¿Sí? Bueno. Sí. Adelante. Bueno, voy a leer Mateo 24 a partir del 29. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Marcela. Y bueno, continuamos con el himno Avívanos, Señor. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Clama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti. Lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Derrama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor. Nace fe en tu pueblo aquí, el bien del pecador.
Reavívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Amén. Estaba un poquito corrida la letra de la pista y por eso no podíamos encajar bien con la letra. Así que bueno, continuamos con un himno más y pronto vamos a pasar a la palabra para la predicación. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Himno 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, cada día te bendeciré, cada día te bendeciré. Basado en el Salmo 145, hermanos. Bueno, tenemos un himno más. Ya cortamos. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar con la palabra que nos va a brindar el hermano Pedro para la predicación y que ore por la predicación. Muy bien. Muy buenas tardes, hermanos. Gracias. Primeramente, antes de orar por la palabra que tiene preparado el pastor Mario, les voy a compartir el Salmos 62. Y la palabra de Jehová dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia, ni en la rapiña no envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Padre Santo, damos gracias por este momento, por las palabras que han compartido nuestros hermanos, estos himnos, Señor, que hemos cantado para alabar tu nombre, para glorificar tu nombre. Sabemos que, Señor, todos estos momentos son para ti y que nada debemos de gloriarnos. Que tú, Señor, en este momento prepares nuestros oídos, abras nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra. Que las cosas que escuchemos en este momento no solo seremos oidores, sino hacemos, Señor,
y hagamos de tu palabra lo que tú nos has escrito y nos has dejado, Señor, para hacerlo. Gracias a ti, Señor, te damos, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe en toda la verdad que tú nos has dejado y la cual hoy tendremos para escuchar. Señor, orando por los hermanos, por cada uno de los que están aquí, los que se han reunido, Señor, en sus hogares a través de internet, aquellos que no han podido venir, Señor, y aquellos que están lejos. Gracias y pedimos por cada uno de ellos, sabiendo que, Señor, pasan por muchas situaciones, como cada uno de los que estamos aquí. Que tú, Señor, nos ampares, que tú nos guíes y que todo sea para la gloria de tu nombre. A ti alabamos, Señor, y toda honra y toda gloria la damos por aquel que reina vive, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias. Gracias, hermanos. Gracias. A ver. Sí, gracias. Ahora sí. Bueno, a ver. Saludamos a quienes se han conectado y han dejado su marquita. Allí tenemos a José Luis Amodeo. Un abrazo, José Luis. Gracia y paz para ti y para tu familia. Bueno, nuestra hermana Marcela también puso su gestito. Hernán Córdoba dice, vamos a compartir. Hernán dice, saludos, hermanos, gracia y paz en el nombre de Jesucristo. Nuestro hermano Hernán está en La Rioja, provincia de La Rioja. Ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja. No, ahí está. Y acá está también nuestro hermano Javier Aguilar. Le enviamos un saludo. Javier vive cerca, así que a Javier esperamos verlo pronto aquí entre nosotros. Saludos, Javier. Y bienvenido también, aunque sea en esta forma virtual, a la reunión de este domingo. Ahí estamos centrados, sí, estamos centrados. Muy bien. Hecho los saludos correspondientes. Nos vamos a ir acá. Ahí está. Bien. Hoy nos toca, y esto es muy importante, continuar y vamos a tratar de finalizar con el capítulo 11 a ver si lo podemos ver para que ustedes lo vean grande. Esperen que tengo que mirar de costado. A ver, algo se me cortó acá. Ahí está. No, pero no era eso lo que tiene que verse ahí. A ver. A ver, un segundito. Es así. Ahora sí. Ahora sí. Y por acá hay un botoncito que dice pantalla completa. No lo veo. Ahí está. Gracias, hermano Pedro. Pero acá me equivoqué en algo. Tengo que salir ahí. Ahí está. Ahora sí. Ahora vamos con el... Nos falta un operador técnico que esté aquí. ¿Está ahí? ¿Ahí se ve bien? Sí. Buenísimo. Hoy estamos mejor preparados que el domingo pasado, pero todavía falta. Ahí está. Ahora sí. Decía que hoy vamos a tratar, dentro de todas nuestras posibilidades, de terminar con el capítulo 11 de la carta que le escribió el apóstol Pablo a los cristianos de Roma. Y vuelvo a decir una vez más, valga la reiteración, la redundancia, etc. Iglesia que Pablo no fundó,
iglesia que Pedro no fundó, una iglesia que se fundó, podríamos decir, naturalmente, aunque sabemos nosotros que fue divinamente. El Espíritu Santo salvó personas el día de Pentecostés, que se cuenta en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, y había gente allí que era de Roma. Cuando esa gente llegó a Roma, comenzó a predicar el Evangelio y allí surge la iglesia de Roma. No tiene nada que ver ni con la iglesia que hoy se conoce como iglesia romana, ni la fundó Pedro y tampoco la fundó Pablo. Pablo sí le escribe estas cartas. ¿Por qué? Porque como vimos desde el principio, había dentro de la iglesia problemas de interpretación de la Escritura, porque estaban los cristianos provenientes de la fe judía que habían entendido que todos tenían que volverse a la fe judía, además de creer en Jesús como el Mesías. Y Pablo les explica que esto no es así. Por eso aquí en el final ya de este capítulo 11, Pablo hace referencia a esto. Miren lo que dice allí, los versículos 22 al 24. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volveros a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Pablo está haciendo una referencia al pueblo de Israel, a la generación de judíos que él conoció y que sabía perfectamente que por su incredulidad, por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, estaban condenados, siendo que eran descendientes de Abraham, herederos de la promesa, podríamos decir en primera instancia, aunque ya hemos explicado que cuando Dios le promete a Abraham la bendición de su descendencia, Israel ni siquiera existía. No existía la nación de Israel, no existía ni siquiera Jacob, porque Jacob es hijo del hijo de Abraham, por lo tanto Jacob es nieto de Abraham y todavía no existía. Esto trae mucha confusión porque hay personas que dicen, bueno, la promesa era para Israel. No, la promesa no era para Israel. La promesa sí, y definitivamente sí, era en Cristo. La promesa era en Cristo. El heredero de la promesa es Jesucristo, el Mesías. El Mesías de Israel, sí, el Mesías de Israel, el Mesías, el Hijo de Dios, prometido en Génesis capítulo 3. Allí dice, la simiente de la mujer, a este descendiente se refería el Señor. Pero hay mucha confusión. ¿Por qué? Porque el judaísmo tradicional intenta apropiarse de todas las promesas de Dios exclusivamente para ellos. Y de hecho lo hacían en la época de Pablo. Pablo, habiendo sido educado como rabino, como maestro de la ley, hijo de judíos, fariseo, criado a los pies de Gamaliel, uno de los más importantes rabinos de su época, él conocía perfectamente este pensamiento. Por eso les habla con tanta autoridad y con tanta claridad. Y, como dijimos el domingo pasado, compara también a los gentiles con esos judíos del pequeño remanente. ¿Se acuerdan que hablamos del pequeño remanente? Hace 2 domingos atrás explicamos lo del remanente. Dios trabaja en Israel, igual que trabaja entre los gentiles, en Israel con el pequeño remanente y en los gentiles con los que él estableció que iban a ser salvos desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios.
Hoy escuchamos los mensajes, vemos muchas veces por las redes sociales el mensaje de Dios es bueno, Dios a nadie va a echar al infierno, Dios no va a castigar a nadie, Dios no va a mandar a nadie a sufrir, ¿no? Sin embargo, la Biblia sí nos habla de la bondad de Dios, pero también nos habla de la severidad de Dios. Y Pablo enfatiza aquí la necesidad de permanecer en la bondad de Dios. No en el sentido de la salvación por obras, porque claro, uno podría decir, bueno, acá está diciendo que si uno permanece, entonces, ¿no? Y está hablando de la salvación, sino el hecho de continuar en la gracia de Dios. Cuando nosotros conocemos la bondad de Dios, cuando Dios nos hace conocer, en realidad sería la forma correcta de expresarlo, cuando Dios nos hace conocer su gracia, ese conocimiento de la gracia hace que nosotros procuremos estar permanentemente haciendo la voluntad de Dios. No hacemos la voluntad de Dios para ser salvos, hacemos la voluntad de Dios porque somos salvos. Es nuestra naturaleza nueva la que nos hace hacer las cosas que Dios espera que hagamos. Porque es el que hace en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su perfecta voluntad. Entonces, cuidado, ¿Dios es bueno? Sí, claro que Dios es bueno, pero Dios también es severo. Severo para los propios y severo para los ajenos. Su bondad para con nosotros es esta relación permanente y continua. La idea de que Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Cuando la Biblia utiliza el ejemplo del árbol, me parece que es el ejemplo más preciso al respecto, porque hablamos un poco el domingo pasado de esto, ¿no? Cuando la rama es injertada en el árbol, en poco tiempo la savia del árbol comienza a circular por la rama injertada, ¿no? Y cuando hablamos de la sangre de Cristo, ¿no? La sangre de Cristo tiene poder para librarnos del pecado, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, la sangre de Cristo no tiene poder para cuidar mi auto de que no me lo rayen, ¿no? Yo he escuchado a veces a personas que dicen, la sangre de Cristo cubre mi auto, ¿no? Y después se dan un tortazo bárbaro y dicen, uy, ¿qué pasó? ¿No? ¿Falló la sangre de Cristo? No, es que la Biblia no dice que la sangre de Cristo es para eso. La Biblia sí dice que la sangre de Cristo nos limpia a nosotros de todo pecado. Para eso tiene poder la sangre de Cristo. No es una fórmula mágica, la sangre de Cristo me cubre, ¿no? Muy común eso de usarlo. Tiene mucho que ver con la misa católico-romana, con el convertir el vino en sangre y todo eso, que sabemos que nada tiene que ver con el cristianismo fundamental. Dice Murray al respecto, el comentarista, la cláusula condicional en este versículo, si permaneces en esa bondad, es un recordatorio de que no hay seguridad en el lazo del Evangelio aparte de la perseverancia. ¿Qué es lo que me asegura a mí ser un hijo de Dios? Mi perseverancia. El que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es justamente el fruto que indica que yo soy salvo. El argentino en particular, y yo creo que muchos latinoamericanos, no sé en otros países porque no tengo mucha oportunidad de conocer gente de otros lados, pero aquí es muy común que alguien comienza un trabajo y al poco tiempo abandona, ¿no? Y empieza otro. Esto no me fue bien de entrada, entonces empieza otro. Hoy cuando se habla tanto de los emprendedores, ¿no? Si hay algo que va en contra del emprendimiento es el abandono. O sea, comienzo algo que me parece esto es, ¿no? Esto es lo que Dios quiere para mí. Voy a hacer esto, pero al poco tiempo me achancho y digo, no era la voluntad de Dios, ¿no? Nos pasa a todos un poco, especialmente a los latinos. Somos muy cardíacos, ¿no? Somos muy del corazón. Ay, me parece que vamos por acá. Y cuando las cosas no salen bien, enseguida nos bajoneamos, decimos, esto no era para mí. Bueno, en la vida cristiana
en la vida cristiana pasa algo parecido, ¿no? Nos entusiasmamos y, bueno, cuando esto ocurre, hermano, hermana, amigo, amiga, que nos estás viendo a través de las redes sociales, cuando esto ocurre, algo está fallando en tu relación con Dios. O no eres un escogido de Dios, o Dios te está probando. Que este es otro tema. Tenemos que entender también que Dios a sus hijos los prueba. Estamos en un tiempo de prueba. No estamos en este mundo para disfrutar la vida maravillosa que Dios tiene preparada. No es así. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. También dice, mas confiad, yo he vencido al mundo. Pero la aflicción no es algo que me tiene que aflojar, no es algo que me tiene que detener. Todo lo contrario. Cuando yo estoy en aflicción es cuanto más me aferro al Señor y cuanto más comunión tengo con Él. Porque sé que fuera de Él no tengo absolutamente nada que hacer. Y dice Pablo, poderoso es Dios para volver a injertar, ¿no? Para volver a injertarlos. Y si Israel fue cortado debido a su incredulidad, obviamente que los judíos pueden volver a ser injertados. Si un gentil puede ser injertado siendo originalmente de otra planta de origen, cuanto más un judío. El grave problema que tenemos hoy en día es que hay quienes enseñan que solamente por ser judíos, todos los judíos van a ser reinjertados. O sea, solo por ser judíos. Y vamos a seguir explicando esto. Dice ahora Morris, otro comentarista, evidentemente algunos creyentes gentiles estaban tentados a pensar que no había futuro para Israel. Que Israel ya había quedado fuera de juego, ¿no? Por eso dice, Israel había rechazado el evangelio y ahora el evangelio había pasado a los gentiles. Israel estaba acabada, rechazada, desterrada. Dios los había escogido a ellos en su lugar. En este tipo de jactancia es a lo que se opone Pablo. A este tipo de jactancia es a lo que... Ahora somos los gentiles, ¿no? Ya los judíos fueron. No. Por eso Pablo es tan claro. No es que los judíos han sido desechados totalmente. No. De hecho, los primeros cristianos eran judíos. El Señor Jesús era judío. Pedro era judío. Pablo era judío. Juan era judío. Santiago era judío. Judas era judío. Miriam, la madre de Jesús, era judía. José, el papá putativo de Jesús, era judío. Y nadie podía decir que no. Y eran de la familia del rey David, ¿no? Así que eran descendientes de Judá directamente. Judíos. Y todos los creyentes del primer siglo comenzaron siendo judíos. Hasta que el evangelio se abre a los gentiles. Vimos que el Señor Jesucristo le predicó a gentiles, a gente no judía. A la mujer samaritana le predicó Jesús. Ningún judío hubiera ido a predicarle el evangelio judío a una samaritana, menos a una mujer. Sin embargo, Jesús le predicó a la mujer samaritana. Y así hay varios casos de personas que no eran judías y recibieron el evangelio antes de la cruz. Obviamente que todo eso se cumple en la cruz de Calvario. Por eso Pablo dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos judíos han sido endurecidos y no van a aflojar. Pero otros judíos sí van a aflojar, sí van a ser cambiados sus corazones por un corazón blando. Y en esto está resumido todo lo que hemos visto en estos versículos de la Escritura. El propósito de Dios de permitir el endurecimiento por parte de los judíos es que haya entrada para la plenitud de los gentiles. Y cuando dice la plenitud de los gentiles, otra vez tenemos que aclarar, no quiere decir que de los judíos se van a salvar un puñado, el pequeño remanente, que venimos hablando, y de los gentiles, todos los gentiles se van a salvar. No, tampoco. Ni una cosa ni la otra. Ni todos los judíos se salvan, ni todos los gentiles se salvan. Solamente se salvan de los judíos el pequeño remanente,
y de los gentiles los que Dios escogió de antemano para que sean salvos. Punto y aparte. No hay otra opción. Por eso, cuando dice todo Israel será salvo, la única forma de que sea salvo ese todo Israel es aceptando a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Si no aceptan que Jesús es el Mesías prometido, en el cual habla toda la Torá, que hablan todos los salmos, que hablan todos los profetas, ellos no van a ser salvos. La única forma de salvarse una persona hoy en día, sea judío o no judío, es creyendo en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Por eso, entonces, dice, así como la apostasía de Israel no se extendió a todos los judíos, la salvación de Israel no se extenderá a todos los judíos. Pablo habla de la masa de los judíos cuando dice todo Israel. Todo Israel es todos los israelitas, todos los judíos que van a ser salvos. No todos los judíos. Es como cuando en Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mundo, ahí, no es todo el mundo. Porque entonces nadie se iría al infierno. ¿Para qué predicamos el Evangelio si nadie se va a ir al infierno? ¿Para qué predicamos si nadie se va a ir al infierno? Si todos van a la gloria. Quedémonos tranquilos en casa. Sin embargo, el Señor Jesús dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Para el que no creyere será condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La única forma de ser salvo en este mundo es teniendo la posibilidad de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado 3 días y 3 noches y que se levantó de los muertos con victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, y que Él tiene la posibilidad de darnos vida y vida en abundancia. Así como la apostasía de Israel no se extendió a todos los judíos, la salvación de Israel tampoco se extenderá a todos los judíos. Pablo habla de la masa, hablando no de todo Israel, sino del Israel preparado por Dios para ser la nación escogida, la nación santa, parte de la eclesía. Dice el comentarista Bruce, todo Israel es una expresión recurrente en la literatura judía, en donde no significa cada judío sin excepción, pero sí en sí mismo un todo. O sea, ¿quién es el todo Israel? Los israelitas salvos. Cuando dice, y todos los judíos, son todos los judíos salvados. Porque la salvación no es algo que dependa de mí. No es algo que dependa de nosotros, es algo que depende de Dios. Y Dios tiene salvados entre el pueblo de Israel antiguo y también entre los gentiles. Y eso nadie puede negarlo. Cuando todo Israel será salvo, serán salvados solamente por medio de aceptar a Cristo como el Mesías. Aunque parezca poco probable que todos los judíos crean, sabemos que no es probable. Cuando hablamos con un judío es algo muy interesante, ¿no? Porque uno habla con un judío y dice, nosotros somos muy parecidos a ustedes, ¿no? Un judío cuando habla con nosotros dice, lo más parecido a nosotros son ustedes, porque ustedes estudian la Biblia, conocen los textos bíblicos, saben lo que dice la Escritura, ¿no? Pero para nosotros el Mesías todavía no vino. Esa es la gran diferencia, es toda la diferencia. El rabino más estudioso de la Escritura, si no hubiera aceptado al Mesías Jesús, estaría perdido eternamente. Y este es el caso de Pablo. Por eso Pablo, con mucha inteligencia, le dice a los judíos que lo estaban escuchando y también a los gentiles que lo estaban escuchando, vendrá de Sión el libertador.
las citas de Isaías muestran que Dios aún tiene un plan redentor por cumplir con Israel y que no dejará de hacerlo. Va a haber judíos salvos. Cuando estemos en la gloria, algunos de nosotros nos vamos a llevar una gran sorpresa, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con gente que ni imaginábamos que iban a estar ahí, entre ellos los judíos, ¿no? Como dije el domingo pasado, cerrando la predicación del domingo pasado, debemos predicarle el evangelio a todo judío que conozcamos, porque ellos también pueden ser parte de ese pueblo escogido de Dios. No son el pueblo escogido porque son judíos. Son pueblo escogido si Dios los escogió. Entre los judíos hay judíos escogidos y judíos no escogidos, igual que pasa entre los gentiles. Versículos 28 y 29. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Escuchen, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Este versículo muchas veces se utiliza fuera de contexto, ¿no? Para decir, Dios te dio un don, y si tenés un don, entonces ese don es irrevocable. Y nosotros podemos decir, está bien aplicarlo, bien, no está tan mal, pero en realidad no es de eso de lo que está hablando el contexto. Lo que está hablando el contexto es de Israel. De lo que Dios le da a Israel. Esos dones son irrevocables. O sea, va a haber judíos salvos, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a Israel que Israel iba a ser salvo. Que no quiere decir todos los judíos, pero un buen grupo de judíos. Si nosotros imaginamos nada más desde el día de Pentecostés hasta hoy, ¿cuántos judíos se han convertido al Evangelio? ¿Y cuántos gentiles nos hemos convertido al Evangelio? Somos mucho más de lo que imaginaba Pablo, seguramente. Somos millones. Y alguien diría, ¿y Dios tenía preparado millones? Sí, claro. Y también hay muchos que creen que son salvos por haber hecho una oración y en aquel momento van a decir, uy, no era así. ¿No era así? ¿Cómo? ¿No era así? Y otros que van a decir, yo soy hijo de judío, nieto de judío, tataranieto de judío, yo tengo que ser salvo. Y el Señor va a decir, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Por eso Pablo dice, en cuanto al evangelio, en cuanto a la elección, aunque parecía que en la época de Pablo los judíos eran enemigos de Dios y que estaban en contra de Jesús, ellos todavía son amados. Si no es por otra razón, entonces por causa de los padres. Ahora, ¿quiénes son los padres? ¿Quiénes son los padres? Me están cambiando la óptica. ¿Quiénes son los padres? ¿De quién está hablando? Está hablando de los patriarcas. Está hablando de los patriarcas. Allí nosotros tenemos una lista enorme de testigos, incluso antecesores de Abraham. Antecesores de Abraham. Dios tenía preparado el plan de salvación mucho antes de que Abraham naciese. Abraham fue parte del plan de Dios. Isaac, obviamente. Jacob, obviamente. Y el Señor dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Plan de Dios, ¿no? El plan de Dios involucraba al pueblo escogido de Dios mucho antes de que existiera el propio Jacob. Ya estaba escrito quién iba a ser parte de ese pueblo. Por eso Jeremías, que hace varios domingos que no cito, dice, he aquí que vienen días en que nuevo pacto haré con la casa de Israel. Yo escribiré mi ley en su mente y en su corazón, y ellos me serán por pueblo, y yo les seré por Dios. No es, el pueblo va a tomar la escritura y la va a tomar con alegría. No, no. Yo, dice el Señor, yo escribiré mi ley en su mente y en su corazón.
ellos se van a encontrar con que la ley de Dios está en el corazón y en la mente. No es que ellos van a ser maravillosos, no, ellos van a ser pecadores, pero ahora pecadores que conocen la gracia de Dios y se arrepienten. Por supuesto, los patriarcas, como decía, son amados porque hicieron la voluntad de Dios. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿son amados porque hicieron la voluntad de Dios o hicieron la voluntad de Dios porque son amados de Dios? ¿No? Dios amó a esas personas y las hizo herramientas útiles en su mano. Rahab, la prostituta, usada por Dios, y alguien del pueblo diría, ¿cómo va a usar una prostituta? Y sí, la usó. Jacob, un tramposo. David, un pecador, mandó a matar al marido de la mujer que le gustaba. Y alguien diría, es imposible. ¿Cómo Dios hace esto? Esa es la gracia de Dios. Porque irrevocables son los dones, decíamos, y el llamamiento de Dios. Esta es otra razón por la que Dios nos ha mostrado que Él no renuncia a Israel. Él le prometió a Israel ciertas cosas, e Israel va a recibir estas cosas. Ahora, no pensemos que cuando dice todo Israel será salvo, está hablando de todos los judíos. Porque ese es el grave problema de interpretación de nuestros días. Si todo hombre debe proceder al arrepentimiento, listo, Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos seamos salvos. Y si Dios quiere que todos seamos salvos, ¿quién puede hacer algo en contra de Dios? ¿Es posible? No. Si Dios quisiera de verdad que todo hombre proceda al arrepentimiento, todos los hombres estarían haciendo fila en la puerta de los templos para venir y escuchar la palabra de Dios. Pero esto no es así. Porque no es ese el significado. No es ese el significado. Todos son todos los escogidos de Dios. Por más que algún amigo diga, eso es una locura pensarlo, pero es lo que la Escritura dice. Estoy pensando en uno en particular, no lo voy a mencionar para que no se ponga a escribir después porque lo nombré. Pablo le hace una advertencia a los cristianos de origen gentil, recordándoles de dónde vienen y a dónde Dios les ha permitido llegar. Y así como a ustedes Dios les permitió llegar hasta aquí, imagínense lo que va a hacer con su pueblo, con el pueblo judío, que tiene la ley, tiene los salmos, tiene todo, tenía todo. Pablo es podríamos decir, el primogénito de los judíos conservadores religiosos, porque era terrible, era fariseo. Los fariseos le hicieron la vida imposible al Señor Jesús. Se le hicieron imposible. Por eso continúa allí en los versos 30 al 32. Estoy yendo demasiado rápido, me parece. Versos 30 al 32. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. ¿A quién le está hablando? Le está hablando a los gentiles. Nos está hablando a nosotros. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Le está hablando a los gentiles de la desobediencia de los judíos. Así también estos, los judíos, ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, a los gentiles, ellos también alcancen misericordia. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Pablo dice, aunque sea que se provoque a celos, ¿no? Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Dios no nos tomó a nosotros porque éramos buenitos, lindos,
sanos. No, no. Dios nos tomó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y nos dio vida y vida en abundancia en Cristo. ¿Dónde estaba yo? Estaba en el barro cenagoso. ¿Dónde estaban los judíos? En el barro cenagoso. Cuando llegó el Señor Jesús a la tierra bendita y divina en aquel momento, miraba alrededor y ¿qué encontraba? Encontraba un pueblo de Israel totalmente desviado de las enseñanzas de los profetas, de la ley. Ellos hablaban de Moisés, hablaban de los patriarcas y se jactaban de ser, nosotros somos descendientes de Abraham, ¿no? Pero sin la misericordia de Dios, nada de eso serviría para nada. Por eso dice, en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Los cristianos gentiles vinieron de la desobediencia. Nosotros vinimos de la desobediencia. Y Dios nos mostró su misericordia gracias a la desobediencia de Israel. Gracias a que Israel desobedeció, Dios nos muestra la desobediencia. Lo vimos el domingo anterior. Esto no es una cuestión de que Dios dijo, voy a ir con Israel. Y de golpe Israel, se me rompió Israel, ¿qué hago? Voy a buscar a los gentiles. No, no, no. Esto estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. No nos confundamos. No es que Dios va emparchando el plan a medida que va pasando las cosas. A Dios no lo sorprende nada de lo que ocurre. Dios sabía perfectamente qué iba a hacer Israel con su palabra. Y también Dios sabía qué iban a hacer los cristianos en Roma con su palabra. Dios sabía que un día unos pastores romanos se iban a asociar con el emperador romano e iban a fundar una iglesia supuestamente cristiana que no tiene nada que ver con Cristo. Y que aparentemente era la iglesia más grande cristiana, cuando en realidad es la secta anticristiana más grande que existe. Dios sabe. A Dios nada le sorprende. Nada le cae de sorpresa. Por eso dice, alcanzando misericordia por la desobediencia de ellos. Si Dios pudo usar la desobediencia de Israel para el bien de los gentiles, Él también puede usar la misericordia de Dios para los gentiles en Israel. Usar esa misericordia para los gentiles para con Israel. Para los judíos. No todos los judíos eran salvos, pero muchos judíos eran salvos. Vuelvo a decir lo que había mencionado hace un momento. La mayoría de los cristianos del primer siglo eran judíos. La gran mayoría de los cristianos del primer siglo eran judíos. Judíos que vivían en la tierra prometida y judíos que vivían en las naciones. Por eso había tanto judío en Roma. Por eso Pablo, cada vez que iba a una ciudad nueva a predicar el evangelio, lo primero que hacía es buscar dónde estaba la sinagoga o dónde se reunían los cristianos, porque como en lugares no había sinagoga, los judíos tenían por costumbre reunirse cerca de donde había agua. Recuerden que los judíos también practicaban el baño santo, ¿no? O sea, el bautismo por inmersión. O sea, la gente que se convertía al judaísmo era lavado en el agua. Por eso Pablo habla de eso cuando habla del bautismo, ¿no? Así en Romanos capítulo 6, como vimos. Y también Pedro cuando habla de lavados en la palabra, ¿no? Y para terminar, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. La idea de que Dios ha encerrado a judíos y gentiles bajo custodia como infractores de la ley y que le ofrece a la vez misericordia a esos infractores es
gracias a la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Si fuera por nosotros, Dios no tendría por qué tener misericordia. ¿Por qué tener misericordia de mí? Pero Cristo, muriendo en la cruz de Calvario, abrió la puerta para que nosotros tengamos acceso al trono de la gracia. Y ahora podemos decir, he conocido la gracia de Dios. ¿Porque sos una buena persona? No, de ninguna manera. Cuando conocí la gracia de Dios, me di cuenta de qué basura era, qué malo era, qué pecador era, qué pecador soy. El problema no es el pecado en mi vida, sino la práctica del pecado en mi vida, ¿no? O sea, yo sé que soy pecador y sé que cada vez que tengo la oportunidad, más fácil caer en el pecado que enfrentarlo. No debería ser la forma normal de vida de un cristiano, pero sabemos que esto es así. El pecado nos vence muchas veces. Pero, ¿qué pasa cuando te vence el pecado? Si no te arrepientes, ahí hay un grave problema, ¿no? Si yo cometo un pecado y no me arrepiento enseguida, es como que algo raro está pasando. El arrepentimiento viene casi instantáneamente con el pecado. Y el dolor por el pecado es lo que muchas veces nos libra de caer en el pecado. Porque estamos a punto de caer en el pecado y la gracia de Dios dice, esto es pecado. Y entonces decimos, tenía, ¿cierto? ¿Cierto? Gracias, Señor, por tu gracia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Seguimos siendo desobedientes, seguimos siendo pecadores, seguimos desobedeciendo la ley de Dios. Pero esto no influye en la gracia de Dios. Dios sabe perfectamente a quién salvó, cuándo lo salvó, por qué lo salvó, para qué te salvó. Dios sabe. Y a veces nosotros mismos nos preguntamos, ¿por qué me salvó a mí? Había tanta gente buena a mi alrededor. Porque creemos nosotros que eran buenos. ¿Nunca te pasó? A mí me pasa muchas veces. Si hay tanta gente buena, bueno, en realidad, el mismo Pablo dice, ¿no? No hay justo ni a un uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. No hay ni una sola persona nacida en este mundo que merezca ser salvado por Dios. Por eso cuando alguien dice que Dios te dé lo que te merezcas, digo, no, por favor, no me des lo que me merezca. Dame tu gracia, dame tu amor, dame tu misericordia, pero no me des lo que me merezca, porque si Dios nos da lo que nos merecemos, hermano, lo que nos merecemos es el fuego y el azufre del lago. Eterno. El castigo eterno. Ese es nuestro único bien. Por eso dice Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Sabiduría y ciencia. Sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento. Y ciencia es el conocimiento. O sea, conocer a Dios y saber cómo usar ese conocimiento de Dios. Por eso dice, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente de Dios? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mientras Pablo considera ese plan enorme de Dios, ese tremendo plan de Dios para la eternidad, brota de él una alabanza espontánea. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Su corazón, como nos pasa a los que tenemos la costumbre de leer la Escritura, cuando nos tocan estas palabras,
comenzamos a alabar a Dios y decimos, Señor, ¿cómo no darte gracias? Pablo se da cuenta que los caminos de Dios son inescrutables y la sabiduría y conocimiento de Dios son incomprensibles. Cuando decimos incomprensible, me gusta mucho estudiar la etimología de estas palabras, ¿no? Inescrutable quiere decir que nadie puede llegar al conocimiento pleno de toda la verdad de Dios. Ninguno de nosotros, por más años que tengamos en el Evangelio, por más veces que hayamos leído la Biblia, yo recuerdo cuando era joven me jactaba de la cantidad de veces que había leído la Biblia de la tapa hasta los mapas, ¿no? Yo era el conocedor número 1 de la Biblia. Pero eso no te sirve para nada, porque por más que leamos y estudiemos y oremos y busquemos de Dios, jamás vamos a poder tener el conocimiento total de Dios. Y la palabra incomprensible, ¿no? Cuando habla incomprensible, algo que se puede comprimir, es algo que yo puedo tomar entre mis brazos y apretarlo. Imagínense si yo pudiera abarcar a Dios y tenerlo acá, ¿no? Apretadito, Dios, lo tengo todo. Por eso es incomprensible. No puedo. No puedo. Hay árboles en el bosque que yo no puedo tomar con mis brazos. Imagínense Dios. Es imposible comprender la plenitud de Dios. El Espíritu Santo nos guía a comprender todo aquello que Dios quiere que comprendamos. Pero no creas que vas a conocer todo lo de Dios. No lo vas a conocer nunca jamás. Porque si fuera posible conocer todo de Dios, Dios no sería Dios. Sería otra cosa. Sería un invento humano. Sería algo que nosotros pudiéramos comprender. ¿Quién habría planeado todo el escenario con Israel, los gentiles y la iglesia como Dios lo ha planeado? Pero podemos ver la gran sabiduría y la compasión de Dios en ese plan que une a Israel, a los gentiles y a la iglesia. Dice Clark en uno de sus comentarios al respecto, es extraño que con tal escritura como esta ante sus ojos los hombres se sienten tranquilamente y escriban con seguridad sobre los consejos y decretos de Dios, formados desde toda la eternidad, de los cuales ellos hablan con tanta confianza y decisión como si ellos hubieran formado parte del consejo del Altísimo. Me causa mucha gracia cuando leo esto porque la verdad. Y habían estado con él en el principio de sus caminos, ¿no? O sea, es como si cualquiera de estos súper conocedores de la Escritura de hoy hubieran estado allá en el principio con el Señor, ¿no? Hubiera sido parte de nosotros, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí estaban ellos. O sea, yo conozco todo lo que Dios tiene para ti, ¿no? El grave problema, hermanos, es que hay gente que cree que esa gente tiene ese conocimiento y se entregan de forma estúpida a la manipulación de estos falsos líderes. ¿Quién entendió la mente del Señor? Pablo está citando aquí al profeta Isaías en el capítulo 40, el verso 13, y también a Job, ¿no? En el capítulo 41, versículo 11. Y estos textos enfatizan la sabiduría y la conducta soberana de Dios. Nadie puede hacer de Dios un deudor. Nadie puede decir, Dios me la debe. Dios me la debe. Yo soy bueno, entonces Dios me la debe. Dios me tiene que dar el mejor lugar. ¿Se acuerdan cuando la mamá de un par de apóstoles fue y le dijo a Jesús, Señor, cuando vos estés en la gloria, ¿podés hacer que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda? Así somos nosotros. Queremos estar armando el plan con el Señor. ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Pregunta Pablo.
nosotros podemos intentar todo lo que queramos, pero nunca haremos de Dios un deudor para nosotros. No podemos dar más a Dios. Hoy cantábamos un himno muy lindo que dice, ¿qué te daré, maestro? ¿No? Y lo que yo le puedo dar al Señor es lo mejor que tengo. Y lo mejor que tengo, dice la canción, te daré lo mejor, ¿no? Pero lo mejor que tengo no es bueno. Para Dios es lo mejor que tengo yo, pero no es bueno para Él. Aún si tuviéramos el plan, no podríamos convertir ese plan en una realidad, porque no somos Dios. En nuestra indiferencia y muerte espiritual, no nos importó el plan de Dios. Y aun si nos hubiera importado, no somos lo suficientemente inteligentes o hoy se usa mucho en el lenguaje neutro, listos, o sabios, para hacer todo lo que es de Dios. Es imposible. Imposible que un hombre haga lo que Dios va a hacer. No hay forma. No hay forma. Todo es por Él, dice Pablo. Todo es de Él. Todo es por Él. Todo es para Él. No es para mí. No es para ti. Todo es para Él. Es para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia, como dice el mismo Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 6. Es para su gozo, es para su placer que nosotros fuimos creados. Y encontramos nuestra plenitud al llevarle gloria y honor. Nosotros somos plenos cuando alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Hablando de la palabra bendecir, a veces hasta da para predicar todo un sermón solamente sobre bendecir a Dios, ¿no? Bendecid a Dios y dadle gloria, dice un texto. ¿Podemos nosotros bendecir a Dios? ¿Dios puede necesitar nuestra bendición? No, pero bendecir quiere decir hablar bien de Él, ¿no? Más allá de, no es que yo lo bendigo, te bendigo, Señor, y Dios recibe mi bendición. No, yo hablo bien de las cosas de Dios, de eso está hablando. A veces nos confundimos tanto con el léxico bíblico que no entendemos lo que la Biblia dice. Pasa con el saludo, o sea, lo hemos hablado muchas veces con respecto al saludo, ¿no? ¡Que Dios te bendiga! ¿No? ¿Qué sabemos si Dios lo quiere bendecir? Por eso el saludo bíblico es gracia y paz de Cristo. Es el saludo. Quiera Dios darte gracia y paz, ¿no? Quiera Dios bendecirte, pero no que Dios te bendiga, porque Dios no me obedece a mí lo que yo le digo. Señor, bendecí a fulano, Señor, bendecí a mengano. Dios no va a hacer lo que yo les pida. O lo que yo le ordene, ¿no? Porque hay algunos que le ordenan a Dios. Señor, quiero un auto que sea gris, que tenga las ruedas negras, que tenga todo con detalle, ¿no? Porque se enseñó eso mucho tiempo. Hay que darle el detalle a Dios de cómo lo quiero. Y vas a ver que Dios te lo va a dar. ¿Te lo da? No es Dios el que te lo da. Si lo recibes, no es Dios el que te lo dio. Es el que quiere que creas que Dios es así. Y se llama el Dios de este mundo. A Él sea la gloria por los siglos. El hecho de que Pablo no pueda entender a Dios lo convierte en un glorificador de Dios. Señor, no te puedo entender. Entonces te glorifico. No puedo entender. Y cada vez que vemos que no podemos comprender a Dios, más y más vamos a glorificar a Dios. Cuando entendemos algo de la grandeza de Dios, le vamos a adorar con mayor pasión. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu maravillosa gracia.
Gracias por tu palabra, Señor, que la podemos abrir y leer en todo momento, con la libertad que tu Espíritu nos da. Más allá de la libertad o no que tengamos en este mundo, Señor, tú haces que tu palabra corra y alimente nuestras vidas. Gracias, Señor, por la capacidad que nos has dado para comprenderte hasta donde tú quieres. Y, Señor, humildemente no pretendemos entenderlo todo, pero sí todo lo que tú quieres que entendamos. Danos esa capacidad, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo para que podamos servirte en plenitud, Señor. Porque dices en tu palabra que el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad. En ti confiamos, oh Dios. Confiamos nuestra vida, confiamos nuestra familia, confiamos nuestros trabajos, confiamos la provisión diaria, Señor. ¿Cómo no estar agradecidos, oh Dios, a ti que todo lo haces para y por nosotros? Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, entregado en la cruz de Calvario para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Gracias porque en Cristo hoy tenemos la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Gracias, Señor, porque más allá de ser judíos o no judíos, tú tienes un pueblo preparado para ti y nos has hecho parte de ese pueblo. Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por ti, para que llevemos tu luz. Gracias, Señor. Úsanos para tu gloria y para tu honra. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Hermanos, hasta aquí llegamos hoy. Dios mediante, el próximo domingo a la hora 18. ¿Estaremos a las 18? Esperemos que sí. A ver, está solo en aquella pantalla, así que ahí está. ¿Ustedes me ven? Yo no me veo. Gracia y paz de Cristo. Saludamos a los hermanos que nos han dejado saludos. A ver si podemos verlos para no dejar a nadie sin saludar. A ver, la misma salida en los distintos monitores. Acá está, muy bien. Había quedado Javier allí tomado. Javier Aguilar también nos dejó un mensaje. Mire, este es un mensaje de Larguito, ¿eh? Hernán Córdoba, estaba viendo la definición entre olivo silvestre y el olivo cultivado. Este segundo es el olivo que recibe un trato especial de cuidado mejor abono para su tierra, mejor riego, etc. Y el olivo silvestre se cría sin cuidados especiales. Este olivo es más robusto, sus ramas son más gruesas y más fuertes que el olivo cultivado, pero menos frondoso. Y frutos débiles, pero una vez que se injerta en el olivo cultivado, se vuelve un olivo perfecto porque sus ramas se vuelven más fuertes y con mejores frutos. Amén, es así. Por eso Dios usa tanto los ejemplos de la naturaleza, ¿no? Suri Rodríguez Alemán. Buenas tardes, paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Saludos desde Barranquilla, Colombia. Gracias, Suri. Gracia y paz de Cristo para ti y para tu familia. Hasta aquí llegamos entonces esta noche. Agradecemos a todos los que están aquí en el culto presencial y también a los que nos han acompañado a través de las redes sociales. Recordamos que, a ver si tenemos a alguien más acá. Hay varios. Romina Toledo también dejó su reacción. José Luis Amodeo ya lo mencionamos. Los demás ya están todos mencionados. Nos faltaba Romina Toledo, pariente de los Córdoba. Gracia y paz de Cristo para todos. El próximo domingo, 18 horas, nos volvemos a encontrar aquí, en la ciudad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Gracia y paz.